Hola Canadá, chicos, les traigo una historia en la que muchos nos vamos a identificar, ya seas tú mismo o alguien a quien conoces. Todos hemos pasado por este tipo de problemas y pensamientos y una cosa te lleva a la otra y muchos de nosotros hemos conocido a alguien a quien cuando lo ves ya no es la persona a quien tú conocías y te preguntas, este ya no es mi amigo, ¿cómo puedo recuperar a mi amigo, mi hermano? La persona que sea, que ha cambiado por varias circunstancias. Las vamos a ver a detalle. Van a ser temas que no son fáciles de tocar, pero es importante que los toquemos porque tenemos a millones de personas sufriendo de esto, que padecen de esto, no solamente física, sino emocionalmente. Y aunque la persona aparente estar bien en la superficie, muchos por dentro estamos, y me incluyo, pasando por momentos muy difíciles. Les presento una historia, les presento a Paula, quien muy agradecido estoy con ella por compartirnos y darnos la oportunidad de mostrarles a ustedes esta historia de esperanza, así le pongo yo. Paula, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias por compartir tu historia. Empecemos de lleno con el tema difícil. ¿En qué momento te das cuenta que necesitas esta ayuda? Yo creo que fue cuando desperté completamente cruda, desperté sin saber dónde estaba, fui al cuarto de mi hija y lo vi vacío. En ese momento, ese sentimiento de impotencia, fue cuando dije, ya perdí lo que más yo quería en este mundo y ahora es o te pierdes tú y te mueres o matas a alguien o pides ayuda. No hay otra opción. Un vacío que jamás había yo sentido. Un vacío que me llegó a pensar, decir, ¿y si acabo conmigo? Yo creo que iba a ser a lo mejor la salida más fácil. Algo en ese momento me detuvo, que lo único que hice fue hablarle a un amigo que no sabía yo de él hace 2 años, que sigo sin saber de él porque él solamente va y ayuda a personas. Y me dijo, haz tu maleta y vámonos. Entonces ahí te das cuenta, necesito un cambio radical en mi vida. Sí. Entonces, entendemos, asumimos aquí que ya es un problema de control de consumo de Sí. sustancias. Sí. ¿Cómo empieza eso? Platícanos sobre tu infancia, tus padres, ¿qué relación tenías con ellos? Yo la relación que tenía con mis papás era una relación, se le puede decir que al principio ficticia. Ellos, obviamente ahora entiendo que tenían sus propios problemas, que hicieron lo mejor que pudieron conmigo. Ahora lo entiendo, pero en un momento hubo muchos resentimientos. Mi infancia fue un poco complicada en el momento en que mi papá decide querernos dar un mejor futuro y él se va a vivir a Coatzacoalcos, Veracruz, y nos deja en Querétaro porque era lo mejor para nosotros. Pero entonces yo sentí la primera herida que para mí fue abandono. Un abandono de, ¿y dónde está mi papá? ¿Y por qué no está conmigo? ¿Por qué veo en la escuela que todas mis amiguitas llegan con mi papá, con su papá, perdón, y yo no puedo llegar con mi papá? Porque yo no estoy ahí. Entonces mi infancia empiezo a crecer solamente con una mamá que también obviamente ella tenía sus problemas y que hizo lo mejor, pero no fue lo mejor obviamente para ninguno de nosotros. Somos 3 hijos y se me empiezan a crear una de las heridas de la infancia, que es la de abandono, la que tengo mucho más marcada yo en mi vida. El abandono. Entonces, Ujú. podríamos decir que ahí comienza el... ¿Y, El- y qué edad tenías exactamente? Yo tenía 6 años, 7 años. Bien, entonces ese podría ser como que inicia como dejando un vacío. Un vacío y un resentimiento con mi papá del por qué estaba haciendo eso, yo no lo entendía obviamente, y un resentimiento con mi mamá de por qué no puedes con los tres. O sea, pero obviamente a los 6 años, 7, no eres maduro y no lo piensas, simplemente comienzas a sentirte que te están rechazando, que te están abandonando, que no te están poniendo atención, que tienes que hacerlo sola, que tienes que... Y me empiezan a poner la etiqueta de, ay, Paula puede, Paula es inteligente, Paula puede solucionarlo, Paula es muy práctica, Paula, entonces no se empiezan a fijar como en mí. O sea, nada más es, tienes que hacerlo. ¿Cómo? Tienes que hacerlo. Es lo único que yo tenía en ese momento y era como yo me sentía en ese momento. Obviamente a lo mejor no fue la realidad, ahora lo entiendo, pero mi sentimiento era ese. Bien, entonces, ¿y de ahí cómo progresa? Conforme vas creciendo de la niñez a la preadolescencia, la adolescencia, vida temprana adulta, ¿cómo evoluciona esto?
Yo me sentía siempre sola, me sentía que no encajaba, ¿sabes? En todo este tiempo, por eso te digo que apenas yo descubrí quién era, yo sentía que yo no encajaba, que yo no estaba en ninguna situación con mis amigas, que por más que yo tenía amigos, yo no estaba en esa situación. No, es algo difícil de describir, pero la cosa es que yo nunca encajaba con las amigas. Entonces, por más que venían en la adolescencia, mi mamá era la que me ayudaba a que esas niñas me aceptaran. Llegaban los 15 años y yo quería que me invitaran, pero no me invitaban. Yo era la rechazada, yo era la nerd, yo era la apestada. Entonces, siempre sí en una situación económica favorable, pero eso no te compra nada. No te compra el hecho de que tú eras la apestada, ni que yo me sentía que yo no encajaba. Yo tenía que ir, me acuerdo mucho, a una fiesta hasta de Halloween con un disfraz tapando mi cara, porque era la única manera que los niños me juntaban. Si ellos sabían quién era yo, me hacían a un lado, completamente. ¿A qué le atribuyes ese rechazo? O sea, ¿por qué se portaban así los demás niños hacia ti? Porque yo tenía esa inseguridad, obviamente, que yo no había tenido un núcleo familiar a lo mejor normal. Yo tenía una inseguridad y porque obviamente yo tenía de trasfondo a lo mejor algo en mi cabeza que a mi mamá se le hacía a lo mejor muy normal. Y a lo mejor era una depresión a una corta edad en la cual que obviamente en aquellos años Carranza, pues no era ampliamente abierto a decir, ay, tengo depresión, era, tienes depresión, está loca, ¿cómo va a ver con el psicólogo? ¿Cómo va a ser esto? Entonces iban tapando los hoyos en lugar de afrontar la situación que a lo mejor yo tenía una depresión y que eso era lo que me estaba marcando a no poder integrarme con todos los demás. ¿Y cómo era tu relación con tu padre? Era, era complicada, pero era lo mejor que yo pude haber tenido en esta vida. Complicada porque obviamente él me ponía límites, porque él obviamente quería exigirme y esperaba de mí cosas, pero al final era con la única persona con la que yo podía hablar. Era con la única persona que yo podía ser un poco yo. Él intentaba siempre sentarse conmigo, así, tú y yo, al intentar hablar qué está pasando, qué está sucediendo. Entonces, imagínate, cuando a mí me dan un anillo de compromiso, yo no fui a gritarle a mi mamá, ¡hey, me voy a casar! Yo le fui a decirle a mi papá y a decirle, ayúdame a decirle a mi mamá. Así de fuerte era mi relación con mi papá. Entonces, estás cercana a tu padre y no cercana a la madre. Exactamente. Y después continúa con la pérdida de tu padre. La pérdida de mi padre ya fue después de un divorcio, porque obviamente yo me caso a los 22, enamorada, pero yo creo que buscando una salida de ese núcleo familiar que yo me sentía ahogada. Me divorcio a los 32 años, comienzo una vida de excesos, una vida sin límites, pero de cierta manera respetando siempre a mi papá. Cuando mi papá muere, yo me sentí con un vacío. Yo me acuerdo que él antes de morir, yo le dije, es que necesito que le eches ganas. Él murió de cáncer. Y me decía, y dije, ¿me vas a dejar? Me dijo, no, ya todo está listo, él refiriéndose siempre al material. Le dije, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando que me vas a dejar sola. Cuando él muere, en una parte del funeral, yo no supe en qué momento cerraron el ataúd. Yo sentía que por dentro me arrancaban y saqué sangre literal porque realmente a mí me estaban desgarrando por dentro. Es un dolor que realmente no se lo desea a nadie, pero era el miedo de enfrentarme a saber que yo iba a vivir sola sin esa protección que nosotros le llamamos ahora, el protector se murió y ahora ¿qué vas a hacer? Entonces, ese arranque por dentro, yo me hundí, definitivamente yo me hundí. ¿Qué tipo de cáncer fue? Cáncer de pulmón, él fumaba. Por más que le dijimos que dejara de fumar, obviamente es una adicción tan grande que no la pudo dejar. Se fumaba 60 cigarros al día. ¿Y a qué edad falleció? 71 años. Ya oyeron, chicos, a los que dicen que qué razón necesitas para dejar de fumar. Tus hijos. ¿Qué harías para que tus hijos dejen de fumar? ¿Qué harías? ¿Aceptar a su perrito, aceptar a su amigo? Dejar de fumar, algo que puedes hacer para que no lloren tus hijos. Sí, la verdad es que es algo muy fuerte. La gente dice, de algo me tengo que morir. Lo único que les puedo decir es que la muerte de un cáncer de pulmón no es como, ya me dio cáncer y me muero.
sufren, vomitan sangre, les duele, les da metástasis. No es como de algo me tengo que morir. Realmente la muerte de cáncer es muy fuerte. Es muy fuerte y cuando tú eres el que estás en cuidado, es también un shock psicológico a tu hijo que le estás dejando. Ahora también ya sé eso. Yo quería salvar a mi papá, pero pues obviamente esas cosas no me tocaban salvarlo. Era algo que iba a suceder y que hasta después lo entendí también. Entonces, después de este fallecimiento, ¿tú continúas tu vida y te necesitabas ayuda? ¿Ya no tienes a tu padre ahí? ¿Cómo lidias con tu situación? Él muere en diciembre, un 8 de diciembre, viene Navidad, yo estaba sola, llegó una persona, una de mis amigas en ese momento a quererme salvar y nadie me podía salvar, nadie me podía salvar y definitivamente nadie te puede salvar si tú no estás decidido a querer cambiar. Entonces, por más que te quieran rescatar, por más que te quieran sacar del hoyo, por más que te quieran hacer, no va a haber poder humano, porque ahora sí no hay poder humano que te saque de ese hoyo si no estás tú convencido de querer salir de ese hoyo y entregárselo a un poder superior. Si no eres católico, cristiano, budista, vamos a llamarle al universo. Si no estás convencido que tú como ser humano no puedes, no hay poder humano que te saque de ahí. Cuando dices, mis amigos me quieren salvar, ¿de qué exactamente? Yo me meto completamente en lo que son las adicciones. Completamente. Yo me sentía sola, me sentía que nadie me entendía y obviamente ese dolor tan grande que no quieres sentir, que quieres olvidarte del mundo, pues obviamente comienzas con la adicción y se te hace muy fácil primero una cerveza, luego otra y no tienes una llenadera porque lo que no quieres es regresar a la realidad y a enfrentarla. Entonces lo que quieres es estar completamente dotado en un alcoholismo que yo no paraba, y yo en ese momento vivía con mi hija y le hice daño, obviamente. O sea, lo que yo quería evitar, terminé hiriéndola completamente porque yo me hundí en las adicciones. Entonces, yo no cumplí el año, pero fueron 10 meses que ahora entiendo, pobre, todo el daño que yo hice, que me hundí en las adicciones. O sea, me hundí de jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. O sea, estaba yo completamente hundida en que solamente sentía yo paz cuando yo estaba alcoholizada. ¿Pero funcionabas aún? O sea, ¿aún tenías un empleo? ¿Aún pasabas tiempo con la familia? Algo chistoso de un adicto es que puede ser completamente funcional. Te las arreglas. Te las vas a arreglar siempre para ser completamente funcional. Y aquel que tiene un problema con la adicción no es aquel que tiene que tomar todos los días. Es aquel que cuando toma no puedes parar. Es- Entonces, sigues y tú dices, es que sí puedo ir a trabajar, es que sí puedo hacerlo, sí puedo llevarla a la escuela, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer lo otro. No, eres completamente funcional, pero no puedes parar. O sea, aún estabas con un empleo productiva. Se puede hacer todo al mismo tiempo, pero no paras. O sea, ya es como que tratar de ahogar, tratar de olvidar algo. ¿Y en qué momento te llega ayuda? ¿Recibes ayuda? ¿Las personas que querían ayudarte te llevan a algún lado? No, jamás. Ellas siempre como respetaban. Aparte, te voy a decir algo muy sinceramente. Cuando estás en esas adicciones, la gente que está a tu alrededor, vamos a dejar un 90%, simplemente quieren abusar más de ti. Tú vas a pagar la botella, tú vas a pagar la salida, tú vas a pagar esto. Realmente no son tus enemigos. Realmente no es la gente que tú necesitas a tu alrededor. Esa gente nada más está aprovechando de la situación en la que tú estás viviendo. Poca gente es la que te dice, oye, ya párale. Oye, ¿qué onda con esto? Pocas personas son las que te hablan, pero cuando tú tienes el 90% que te está aplaudiendo y te está dando la palmadita en la espalda, pues en ese momento, en ese momento, pues sigues que estás haciendo las cosas bien. La gente te está aplaudiendo, la gente te está diciendo, oye, pobrecita, claro, tienes motivo para estarte alcoholizando porque tu papá se murió. Oye, claro, o sea, yo te entiendo, pero ¿qué onda? Tú pagas la botella, tú nos vamos a ir de fiesta. Obviamente esas personas no son tus amigas, obviamente esas personas solamente se están aprovechando de la situación. Entonces, las pocas personas que se quedaron conmigo, yo se los agradezco infinitamente. Y como alguien me dijo, pedazos de tu corazón se tendrán que ir. Y a lo mejor tú puedes querer mucho a esas personas, pero si no te están ayudando, tienes que dejarlas ir. Tienes que dejar que fluyan
y nuevas personas van a regresar a tu vida. Y esas personas nuevas son las que te vas a dar cuenta qué tan mal estabas cuando te van a ofrecer realmente lo que tú necesitas, no una salida a una fiesta. Entonces dices que como si el momento de la verdad es cuando tú te despiertas y tu hija ya no está. Sí. ¿A dónde se va? ¿En dónde estaba? ¿Cómo la encuentras? Yo estaba borracha, obviamente, un día anterior. Yo no recuerdo muy bien todo, pero ella le habla a mi hermana. Ella le habla a mi hermana y mi hermana pasa por ella. Y después es cuando yo decido hablar a esta persona o maleta y me comunico con su papá. Y su papá obviamente estaba súper agresivo. Dije, no hablo para pelearte, hablo para decirte dónde están las cosas de la niña, hablo para decirte dónde están las llaves de la casa, entra y toma todo lo que quieras. Me rendí en ese momento. Pues te entrego a la niña, no se tiene que hacer nada legal, la padre y la custodia la tengo yo, pero le dije, pero al final creo que lo más sano es que obviamente la agarres tú. Entonces, pues le dejo indicaciones de dónde están todas las cosas y él va por todo. Y va por su hija. ¿Y de ahí a dónde vas tú? A la clínica, me llevan a una clínica, yo no sabía de la existencia de esta clínica, no sabía ni cómo se manejaban. Yo solamente confié en que yo necesitaba una ayuda completamente. Yo toco realmente la puerta, nadie me llevó, no, que le llaman la patrulla encharcadora y que y que el otro. No, yo toco la puerta y todavía me espera que me abran, me explican cómo es, les digo que sí y yo sola busco esa ayuda mental. ¿Te autorregistraste? Sí. O sea, sin que hago aquí una pausa para hacerles un recordatorio. Hemos visto recientemente muchas publicaciones en redes de estos tipos de videos donde atrapan a una persona, la retienen y la llevan a estos lugares. Y ya se hizo un chiste eso del tazo dorado. Pero tomen en cuenta que es la vida de un ser humano a quien le están cambiando y le están dando una segunda oportunidad. O sea, sí, muy divertido los videos, sí, no se niega, pero vean qué hay detrás de todo eso. Bien, y ahí te ingresan y qué pasa, cómo. Me ingreso, yo nada más veo de repente me subo en un segundo piso, la gente toda sentada, estaban ensayando, me acuerdo, hasta la pastorela, porque yo entré en octubre. Yo no entendía mucho y dije, bueno, pues ya estoy aquí. Clínica se llama Encuentro Celestial, está en la ciudad de Querétaro, muy recomendable, la verdad. ¿Por qué? Porque no es un anexo, no es una clínica solo de rehabilitación donde te quiten una adicción, te encuentras completamente tú, te encuentras lo que tú tenías que haber sido desde un principio, te encuentran a controlar tus emociones, te encuentran a enfrentarte a tus heridas de la infancia, te enseñan ahora sí que los pasos de un duelo, el por qué yo nunca había hecho un duelo, porque el duelo no solamente es a la persona que se murió, el duelo puede ser a una relación, a la mascota que se te murió, a que te robaron la bicicleta. O sea, yo no sabía toda esta información y resulta que existe y que todo eso traemos cargando y que obviamente cuando ya el vaso se llena, pues ya te quieres ir ahora sí que a fregar por todo, pero hay que vaciar ese vaso desde cuando comenzó. Entonces entro y pues eran juntas, eran pláticas, eran psicólogos, era el entrar conmigo, no nada más era una abstinencia, era estar sobre tus emociones, el controlarlas. Porque obviamente vas a salir a un mundo donde te vas a encontrar en cada esquina, pues una cerveza, ¿no? O te van a estar ofreciendo, o vas a ir a fiestas, hay bodas. Entonces, no nada más solamente es de, ay, ya no tomo hoy, y es del diablo. No es bueno para mí porque estoy controlando mi emoción. Esa es como la diferencia de que a lo mejor la gente no tiene tanta información de esto, lo ven como tabú. Gracias a Dios creo que Canadá tiene una cultura un poco más amplia en eso. En México Sí. es completamente todavía diferente de, ay, estaba en esto, o sea, es como, Sí. es diferente, pero la verdad es que cuando encuentras una clínica como la que encontré, que le doy gracias a Dios definitivamente, que encontré algo que me sacó desde el fondo. No nada más es, no tienes que tomar porque no es bueno para ti. No es por qué no es bueno, de dónde viene, qué es lo que sucedió, qué pasó en tu infancia, qué pasó con tus duelos, qué pasó con tu autoestima, qué pasó con tus pilares de la autoestima, qué pasó, o sea, te empiezan a rascar, que dices tú, ay, pues sí, no estaba yo muy bien que digamos, y eso es lo que me sostiene afuera. Eso es lo que me hace que yo empiezo a cambiar, empiezo a tener un cambio de vida y las personas solitas se alejan, ¿sabes? Cuando tú ya no eres esa persona que das, sino estás dando, pero tú
tu espíritu, las personas que son interesadas se empiezan a ir solas. ¿Y cuánto tiempo, antes de pasar, haciendo la pausa, qué buena mención haces? Porque, por ejemplo, aquí en Canadá, si yo voy a un bar y el mesero me dice, ¿qué te traigo de tomar? Le digo, es que no tomo alcohol. Viene con un vaso con agua. Y en México, si digo, no tomo, alguien se ofende y me quiere echar pleito. Sí. ¿Y cuánto tiempo te quedas ahí? 6 meses y medio. 6 meses y medio. 6 meses y medio. ¿Qué pasa en ese lapso? ¿Qué cambia? ¿Qué aprendes? ¿Qué ves? Ya al principio obviamente te da la ansiedad de qué está pasando con tu hija, qué está pasando con tus cosas. Yo me empaqué todo, ahí mismo te dicen ya perdiste todo y realmente te enseñan a derrotarte, a decir ya perdiste todo, olvídalo, o sea, ya perdiste todo, ahora ¿qué vas a hacer? Comienza de nuevo, perdiste todo, perdiste tu casa, perdiste tus muebles, perdiste todo. La verdad es que no había perdido todo, pero eso es lo que te ponen ahí para que te esperes lo peor, para que no salgas y decir, ay, sí, perdí mi sala, perdí todo y déjame pongo a llorar y después de la llorada, pues es la primera chela, ¿no? Porque pues me la merezco. Entonces te preparan nuevamente al de, perdiste todo, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces ya cuando salgo y me doy cuenta que no era tan feo el panorama, en mi caso, sino sí pude lograr algunas cosas, recuperarlas, no recupero mi cocina, por cierto, pero recuperé todo lo demás. Y la relación con mi hija empiezo a buscarla. Hablo primero con el papá tuvo mucho que ver aquí. Me dijo, mira, lo voy a hacer no por ti, lo voy a hacer por la niña, porque la niña al final necesita a su mamá. Claro, claro. Pero vámonos a ir paso a paso. Vamos a ir cuidando cómo vas, porque obviamente, y entiendo, si yo hice un desmadre en la vida, ¿cómo puedo llegar aquí como Madre Teresa de Calcuta a decir, ya cambié y me tienen que creer? Pues no, mis acciones son las que tienen que demostrar que yo cambié. Entonces son 6 meses y medio. Sí. Híjole, entonces una vez que tú sales, ahora sí que ves el mundo exterior, o sea, cuando estás ahí, ¿sales a la calle? No, ahí comes, duermes, vives, haces todo. O sea, no ves el No mundo saben, exterior. no te dan noticias de la vida exterior, no te dan noticias de nada, o sea, no te dan nada. Como estar en una isla desierta. Sí, yo por más, luego yo lloraba y era de, por favor, díganme, o sea, bueno, ahí saludos al padrino. Ricky, ¿por qué me decía Chabelita? Yo lloraba como Chabelita, o sea, ya sabes, de por favor, Oh, o sí, sea, la de puro dígame. loco. O sea, sí, no, o sea, me Ajá. bautizó como Chabelita porque yo le lloraba y él era de, no, no puedes saber nada, no, no puedes hacer, o sea, eso, enfócate en ti porque si tú no estás haciendo bien las cosas, no vas a poder hacer las cosas afuera. Entonces, pues sí, me enseñaron a que primero tenía que estar yo bien para poder estar bien afuera. Esto fue antes de las redes, ¿no? Sí, Fue pre-redes. ¿Será que sigue igual ahorita que no los dejen ni checar sus no, redes? no puedes nada. Está bien. No está puedes bien. absolutamente en nada. O sea, yo todavía sigo colaborando con ellos cuando estoy en México y no pueden saber nada de nada. O sea, pero nada de nada es nada. Oye, pero ganó el América. Híjole, sepa Dios si ganó el América. Oye, pero no, no se sabe. O sea, oye, ¿y no sabes si mi mamá vino a verme? No, no sé. O sea, no sé, no puedes tener contacto con el mundo exterior. Sé que es difícil, pero te lo juro que es lo mejor que te puede pasar. Una detoxificación completa. Sí. O sea, resetearte. Bueno, entonces ya cuando sales, que se abre la puerta y ves la luz así, ahí ¿qué sigue? Pues intentar, o sea, me dicen, pues ahora sí, tú adentro decías que ya estabas lista, pues demuestra que ya estás lista y entonces empezaba a recuperar mis cosas, empezaba a ver dónde estaba mi hija, ya supe que estaba dónde estaba, con quién estaba, porque yo no supe nada, acuérdate que yo nada más se le entregó al papá y yo no supe qué pasó. Entonces ya salgo y seguir se lo puedo decir con el tratamiento, con las pláticas, con el psicólogo, con todo, mientras que empiezas a recuperar tu vida, empiezas a recuperar el trabajo, empiezas a ver de dónde sacas fondos, te tienes que poner a chambear, tienes que poner a hacer las cosas en orden, pero ahora sí como tenías que haberlas hecho desde un principio, desde el día 1. No estamos haciendo nada extraordinario, estamos haciendo lo que nos tocaba hacer desde el día 1. Entonces, esos lugares son sin fines de lucro, me imagino. O sea, ¿paga uno por estar ahí? Aquí sí, aunque hay becas, o sea, sí, de plano no puedes pagarlo si él hablas con la persona y obviamente sí te va a aceptar. Pero sí, aquí sí se paga obviamente hay gastos de agua, hay gastos de Sí, comida, hay claro, gastos claro. de luz, hay gastos de muchas cosas, pues obviamente se tiene que hacer un pago. O Ujú. sea, si duermes y todo. O sea, ¿Y allá? ¿Cómo le hiciste con estos pagos?
Yo no sabía cómo estaba la situación y ahí sí entró mi mamá. Nadie me estaba diciendo cómo estaba y sí localizaron a mi mamá y mi mamá era la que estaba haciendo los pagos. Bueno, entonces tú sales una persona nueva, ya aprendiste. Yo me imagino que ya sabes quién está para apoyarte y quién solo era amigo del vicio que le dicen. Sí, sí, o sea, y te voy a decir, entonces el 90% de la gente se va. El 90%. Híjole. El 90% de la gente se va de tu vida. ¿En serio? El Yo pensé que sería al revés, o sea, el 90% te apoyen y el No, 10% se va. se queda solo el 10%. Híjole. El 90% de la gente se va. El 90% de la gente no era tu amigo. El 90% de la gente no le importa ni siquiera dónde estuviste 6 meses y medio. Nada más quieren el puro El vicio. chisme. El chisme y el vicio. Ajá. Entonces, ahí les va este otro dato, chicos, entonces, o sea, nunca le cuentes tus problemas a nadie porque al 90% de las personas ni les interesa. No, O hasta gusto les da. en algunas situaciones así fue. Hasta gusto les da. Híjole. Bueno, y ahora, ¿cómo empieza el siguiente capítulo? ¿Cómo terminas en Canadá? Ay, fue... ¿Viste un youtuber de Canadá? Fue en YouTube y yo me vine. No, fue súper chistoso. Yo en la adolescencia, yo estuve aquí viviendo, ¿ok? Yo tenía 17 años. O sea, entonces mi papá me manda. Oh, ya Uno habías de los- venido aquí. Uno de los beneficios, pues sí, que tuve con mi papá, que nos daba casi lo mejor que él podía, es que yo viví aquí un año, pero viví en Ottawa, ¿ok? Oh, bien. Yo estaba estudiando aquí supuestamente inglés de 9 a 3 de la tarde. O sea, yo era una mantenida bien mona aquí. Entonces, pero la vida aquí me gusta la forma de pensar de la gente, pero sobre todo yo dejo de ser esa nerd que yo te cuento que yo era, sino comienzo como de nuevo. Entonces la gente me trataba diferente, era bonito, todos eran lindos. Entonces a mí me gusta estar aquí en Canadá, pero mi papá dice, ¿sabes qué? Tú me prometiste que ibas a estudiar la carrera, así que regrésate y si quieres regresas. Sí, yo termino la carrera, pero también termino casada. Entonces yo ya no tuve oportunidad de regresar a Canadá. Cuando yo salgo ahora sí, después ya a mi edad, yo digo, pues es que mi vida siempre fue, quería regresar a Canadá. Y me dicen ahí, arregla tus demonios y te vas a Canadá. No pasa nada. Porque si no, tú vas a hacer la maleta y tus demonios van a ir adentro. O sea, soluciona todos tus problemas, todas tus emociones, todas tus situaciones. Pero simplemente sucede que yo conozco a una persona, empiezo a salir con él es de aquí de Montreal, Quebec, y se conformaliza la relación y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a Canadá a vivir conmigo? Entonces la vida me dio de las dos cosas. Me dio venirme a vivir a Canadá y me dio una pareja que es una chulada. Como todos tenemos defectos, pero es una chulada de persona. O sea, esa segunda oportunidad. Exacto. Entonces tú te vienes aquí a Canadá, ahora sí que, ¿qué te traes y qué dejas allá? Híjole, me traigo 2 maletas. Vendí todo. Vendí absolutamente todo. Vendí muebles, regalé ropa. Ahí a mi perro. Obviamente, mi perro se vino conmigo, pero vendí todo. Dije, no necesito nada y simplemente vendí todo. Vendí muebles, todo vendí y me traje 2 maletas. Empezando desde cero completamente. Sí. Bueno, una nota para los que abandonan a sus perritos. Si alguien puede vender todo y traerse al perrito hasta Canadá, tú te lo puedes llevar a donde sea que se estén mudando. Sí, la verdad es que sí, pagué su licencia y todo para que pudiera viajar de hecho arriba del avión. No viajó en jaula, sino viajó acompañado conmigo. Bueno, ya para ir terminando esta plática, mira, yo en lo personal nunca he tenido una adicción, al menos no una adicción que sea mal vista por la sociedad, o sea, Claro. nunca he tomado alcohol, nunca he fumado, nunca he consumido drogas. Las adicciones que he tenido es al gimnasio, o sea, ¿quién te va a juzgar por eso? Sí. O la comida mexicana. O sea, ¿quién te va a juzgar? Pues es el orgullo, somos comelones. Claro. Entonces hay muchas cosas que no entiendo, pero tuve un amigo muy cercano en la high school Ajá. que tuvo adicciones y él me dijo algo que me dejó pensando. Yo lo fui a visitar al centro de rehabilitación en el que estaba. Lo fui a ver. Estuvo ahí unos meses y no podía recibir visitas y cuando llegó cierto tiempo ya podía recibir visitas. Y lo fui a ver y me dice, mira, cuando tú estás aquí en la rehabilitación, tu adicción te está esperando afuera en el estacionamiento mientras hace lagartijas y sentadillas. Sí. Así me lo dijo y yo me quedé así como que la metáfora, ¿no? Tu adicción se fortalece Ujú. mientras tú estás tratando de dejarla. Entonces,
¿Tú qué consejo le das a las personas que están dejando detrás de que me vine a Canadá, la relación con mi padre, los millones de personas que todos los días están tratando de dejar esa adicción? ¿Qué consejo le das? Nunca van a poder solos. Necesitan de un poder superior. Cuando tú te derrotas ante un poder superior, en ese momento la ayuda, sea humana o espiritual, va a venir. Siempre. Pero la derrota no es una vez. La derrota es todos los días. Es decir, yo no puedo. Porque como bien tú dices, la adicción se hace más fuerte. El alcohol se hace más fuerte. Entonces todos los días te tienes que derrotar, que tú solo no puedes y necesitas todos los días la ayuda de un poder superior. En tu caso, ¿quién fue ese ser superior? O sea, ¿qué nombre le das o a quién se lo atribuyes? Yo soy católica y fue completamente Dios. Yo estaba peleada con él. Yo le decía, ¿para qué me le das un libre albedrío si cada vez que yo escojo algo siempre lo escojo mal? O sea, ese era mi punto de vista. Pero al final mi relación con Dios se compone y todos los días simplemente agradezco y le pido que nuevamente me ayude. Entonces, en tu caso fue la fe católica, Sí, pero puede ser cualquier cosa. un poder superior. Puede ser el universo, puede ser la energía, puede ser Buda, puede ser, o sea, a quien tú pienses, pero simplemente es un poder superior, alguien más grande que tú. Alguien más grande que tú. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Es muy necesario. Es mucho más común de lo que piensas. Y si conoces a alguien que esté metido en esta trampa, es como un abismo, como una Es una enfermedad. enfermedad. Bueno, si conoces a alguien que necesita ayuda con esto, por favor, trata de no hacer tabú el buscar ayuda. Claro. Entre más pronto mejor, no se burlen, no contribuyan al problema haciéndolo tabú. Y si son de esos amigos que solo están con alguien porque te lleva al vicio, pues sea un poco más decente. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, Gracias a por ti. compartirnos todo. Muchas gracias a las personas que estén en casa por recibir este mensaje que va a ser de mucha ayuda para muchos. Reportó para Hola Canadá, Saúl Reina, y aquí nos vemos.